Los temas educación y las competencias, la salud física y mental, el empleo y condiciones de trabajo. Recuerdo también que el tema general de la sesión plenaria, que en este momento va a concluir, tiene como título general Construyendo una base común. Miguel Sekeli no nos va a acompañar, tuvo que atender un asunto. Ello, no obstante, dejó una reflexión general sobre el tema del taller que coordinó, y voy a permitirme leerla tal y como él la escribió. Reflexión general del taller. 1. Concebir la educación como una actividad permanente a lo largo de la vida, una vida de aprendizaje. La educación como herramienta de movilidad social y de desarrollo profesional y personal. La educación como un elemento determinante del bienestar objetivo, pero también del bienestar subjetivo, y de la percepción del conocimiento como un bien deseable y útil para el desarrollo personal y social. El desafío es hacer que la educación sea uno de los motores del progreso y del bienestar, lo que exige que se transforme. Educación útil y significativa, de calidad para la sociedad del siglo XXI. Le voy a pedir a la doctora Carbar que, por favor, nos presente las conclusiones, reflexiones del taller que coordinó. Yo voy a empezar en español para decirle que Agustín Salvia de Argentina nos habló de estudios sobre desarrollo humano integral en economías segmentadas. Las condiciones de trabajo se sitúan necesariamente en el foco de los imperativos sociales y civilizatorios. El progreso humano cabe entenderlo como un desarrollo de las capacidades humanas y sociales para ser y hacer. Medirlo implica tomar definiciones normativas y consensos intersubjetivos fundamentados en observaciones objetivas de la propia vida social. Supone no perder de vista derechos humanos y sociales fundamentales y los umbrales mínimos al respecto, resultado de consensos históricos y también de nuevos consensos. Por ejemplo, eso es necesario mirar más allá del trabajo asalariado. Por ello hay que redefinir las metas del empleo decente que ha postulado la OIT e incorporar cualquier tipo de relación laboral junto con un énfasis en la importancia de una seguridad social universal, el riesgo de incurrir en desempleo o subempleo, la indigencia y la precarización.
Todo ello importa porque muchos indicadores relevantes por explorar no se correlacionan necesariamente con el ciclo económico y porque los indicadores perceptuales no dejan de reflejar realidades y dinámicas profundas que aún tienen que asimilar los marcos conceptuales convencionales anclados aún en los tópicos del siglo XX. Zulma Sosa de Servín de Paraguay, con el correr de los años nos ha explicado, han ido mejorando las formas de captación del empleo, desempleo e inactividad a las normas de OIT en naciones latinoamericanas, pero asimismo perspectivas que no solo se centran en el trabajo asalariado, sino también en otras modalidades ocupacionales, trabajadores por cuenta propia y en el contexto bajo que se realizan las actividades, así como el contexto del hogar, de los trabajadores y las fuentes de ingresos relevantes en sus estrategias de supervivencia. La coordinación estadística interregional en materia de armonización de conceptos y la forma de operarizarse sigue siendo una tarea que hay que reforzar. Los países de Mercosur se han tomado pasos en esta dirección. Sigue siendo fundamental el ampliar la cobertura de los instrumentos de captación, pero no menos lo es el que los conceptos, normas y estándares se extiendan a una diversidad de fuentes de información. Ello incluye a la información captada por registros administrativos. Es fundamental profundizar en el análisis y las investigaciones en torno a las nuevas temáticas incorporadas en los instrumentos de captación, lo que habla de un rezago todavía entre la oferta de la información y su cabal aprovechamiento. Traducir el análisis después en orientación a la política pública. Now I will switch into... Ahora cambiaremos al inglés para darles 3 de los retos principales que identifiqué en el seminario en el que estuve y en la ausencia del representante de la Organización Internacional Laboral. Uno de los cambios y retos más importantes en el sector laboral que vi entre los países muy desarrollados en aspectos relacionados con las relaciones sociales y las condiciones de trabajo, con los indicadores comunes entre estos países y entre los países de Latinoamérica que están trabajando en el progresar en esta área. Por ejemplo, si tomamos el indicador de los trabajos decentes, creo, de la Organización Internacional del Trabajo, donde se propone la seguridad universal. En Francia, todo mundo ya tiene el seguro universal de salud. Así es que con que nos comparamos en relación con otra parte. Y creo que lo mismo va con los empleos precarios. Por ejemplo, es muy interesante en Latinoamérica el identificar la diferencia en los mercados segmentados laborales y los sectores informales. Por ejemplo, los empleos precarios en Francia no aplican para la misma definición. Hablaríamos sobre trabajos de tiempo temporal o contratos limitados de trabajo que no son lo mismo que el acceso a los derechos sociales y a la protección social. Lo mismo procede cuando hablamos sobre desarrollo profesional y los lugares de trabajo, lo cual es un aspecto que tiene que ver con la satisfacción para los trabajadores. El desarrollo profesional están prácticamente parte de un aprendizaje a lo largo de la vida en una legislación que existe en Francia, donde tenemos obviamente la negociación de condiciones y
relaciones. Los indicadores para aquellas áreas o para aquellos países con situaciones comparables sociales para que puedan avanzar, pues si no, debemos establecer cuando menos estándares mínimos y nos quedaríamos ahí, pero no podríamos avanzar. El segundo reto que puedo identificar tiene que ver con las condiciones laborales, lo cual está en relación con el mercado laboral, la calidad del empleo, y esto lo vimos en Argentina, lo vimos con el ejemplo de Paraguay, de que podemos poner indicadores frente a ellos con encuestas anuales, con mercados donde podemos ver quién está dentro del mercado y quién está desempleado y quién está subempleado, etcétera. Pero cuando hablamos sobre condiciones del empleo, lo cual representa lo que sucede en las fábricas, en las oficinas, es mucho más difícil el encontrar definiciones comunes. Eso resultó ser uno de los problemas que enfaticé en mi presentación esta mañana, y también es muy difícil el recopilar datos, por lo que es muy importante para las oficinas de estadísticas el desarrollar observaciones en los sitios de trabajo para poder decir cosas relacionadas con riesgos industriales, enfermedades ocupacionales, y sobre algún otro aspecto que también es un indicador muy importante que tiene que ver con el bienestar en el empleo, en oposición con los lugares de trabajo conflictivos. Y bien, una vez que se han concluido los conflictos, también se analizan. Otro aspecto importante también de analizar es el hecho de que aún a nivel nacional, las comparaciones, por ejemplo, entre Argentina y Paraguay fueron muy significativas debido a la estructura tan diferente de actividades y también a las formas tan diferentes de actividades rurales de un lado y el otro. Por lo tanto, no es lo mismo para un país y para el otro. Así que nuestro objetivo principal es encontrar estándares que no sean comunes, y para esto es muy importante enfatizar que las diferencias son muy grandes en este tema de un país al otro y de una área a la otra. Muchas gracias. Me imagino que el intercambio de ideas en el otro taller, el que coordina Julio Prieto, ha de estar muy interesante. Sotelo. ¿Qué me pasa? ¿Se me van los nombres? Julio Sotelo, y aquí lo tengo enfrente, ha de estar muy interesante. A reserva de que se incorpore posteriormente a esta sesión, yo sí quisiera adelantar algunas consideraciones que a lo largo del día me parecen importantes y que fueron expresadas en los distintos momentos de esta mañana. La primera es que qué bueno que se marche en la dirección adecuada, es decir, en esta medida de bienestar multidimensional, pero que queda uno, que a pesar de los avances, queda aún mucho que investigar, mucho por hacer, sobre todo en el terreno de la cuestión de la medición, y dentro de ella la adecuada combinación, la medición de los distintos elementos, y dentro de ello la adecuada combinación de los indicadores objetivos y también los subjetivos. Una segunda conclusión, y todo esto para llegar, repito, a una base común, está la importancia que tienen las diferencias culturales que existen en cada nación y
dentro de las naciones. Es decir, hubo casos donde se mencionó que son decenas de naciones dentro de una nación, decenas de pueblos. En el caso de México, más de 60 pueblos distintos. Entonces hay que tomar en cuenta, repito, no solo las diferencias culturales entre las naciones, sino también en esta tarea, difícil tarea de encontrar una base común, las diferencias dentro de cada nación. Una tercera conclusión es que es necesario buscar una definición precisa, lo más precisa posible, del umbral al que se aspira en cada uno de los indicadores. Por ejemplo, en materia de educación, ¿cuál es el umbral? ¿El número de años, la calidad, una combinación de ambos u otros indicadores? Hay que precisar el umbral. Recuerdo que en algún momento se discutió que si era igual tener agua potable a puerta de casa, en la vivienda, o dentro de la casa. Como diferencia, repito, en el umbral. Una cuarta y última conclusión que yo saco de todo este proceso de intercambio interesante de ideas es el peso específico, la ponderación de cada uno de los indicadores y dentro de ellos, de cada uno de los indicadores entre sí, y también la ponderación dentro de cada uno de los indicadores. El peso que deben tener cada uno. No quiero dejar de pasar por alto lo que Jorge Bustamante de Colombia mencionó en su intervención al hacer referencia a un libro de John Robinson sobre necesidad y libertad, o libertad y necesidad. Esto es importante porque se le sigue dando un peso, a mi manera de ver, excesivamente alto al indicador que refleja esa cantidad de cosas que queremos acumular y a partir de ellas demostrar que estamos mejor, que estamos progresando. Estas son pues 4 reflexiones que yo hago de las intervenciones que a lo largo del día se han hecho. Se me informa que en lugar de Julio Sotelo, Ramón perdón, pero Fiorenzano, mucho gusto. Perdón, pero no entendí. Sí, el doctor Sotelo tuvo que ausentarse por alguna emergencia, de tal manera que me pidieron que resumiera el debate del grupo en que estuvimos, que tuvo que ver fundamentalmente con salud física, mental, su integración e indicadores, y yo diría que las 3 presentaciones, 2 mexicanas, de la doctora María Elena Medina Mora, de Gabriela Villarroel, del Instituto de Estadísticas, y la chilena que me correspondió hacer a mí, tuvieron bastantes puntos en común y algunas diferencias. Hubo bastante consenso y la doctora Medina Mora mostró abundantes datos, no solamente
mexicanos, sino internacionales, para mostrar cómo las necesidades en relación a problemas de salud mental, de cuadros tanto psiquiátricos clásicos como de problemas de drogadicción, de desarrollo infanto-juvenil, etcétera, han estado aumentando y que muchas veces la respuesta de los sistemas públicos y de los ministerios de salud no ha sido suficiente en términos de una inversión adecuada para cubrir aquellas necesidades. También se mostraron datos tanto mexicanos como de otros países en términos de la clara gradiente socioeconómica, en términos que los grupos más vulnerables, en términos de nivel educacional como de educación, presentan mayores indicadores en áreas de salud mental y de salud física. Un segundo elemento en el que hubo un grado de consenso importante es que la salud física y la salud mental van de la mano, y van de la mano porque realmente la distinción entre lo físico y lo mental es una distinción fundamentalmente conceptual que traemos desde, para algunos, de la dicotomía cartesiana, o los que retroceden más hacia atrás, la polémica Platón versus Aristóteles, ¿no es cierto?, entre la naturaleza dicotómica o unitaria del ser humano, una antigua polémica filosófica, y que hoy día, como muchas otras cosas, está siendo contestada desde una perspectiva de salud y biomédica de los avances recientes en neurociencias que muestran lo obvio, que ya lo dijo el mismo Platón hace 25 siglos, es que somos un solo ser, que solo por razones del enfrentamiento epistemológico nos miramos desde una perspectiva, desde el alma, de lo psicológico, o desde una perspectiva corporal. No voy a abundar en el detalle, pero eso lleva como una conclusión importante, y eso ha sido quizá cierta distinción en términos de que la respuesta chilena ya por 20 o 25 años, y no solamente en Chile, en una cantidad de países, ha sido integrar los servicios de salud mental dentro del sistema de salud general, disminuir todo lo que tiene que ver con desarrollo independiente o paralelo o separado de servicios para enfermos mentales, y plantear que la enfermedad y la salud es un solo fenómeno y debe ser resuelto en un sistema escalonado de salud, en el cual, al cual tienden en este momento muchas de las recomendaciones latinoamericanas e internacionales. Y finalmente, desde la perspectiva de información, discutimos la dificultad en tener indicadores en estas áreas más blandas, si ustedes quieren, las que llegan de estadísticas de salud, y se mostró el sistema muy elaborado, complejo e interesante que ha estado planteando México como respuesta a tener tanto en el nivel nacional, regional, local e individual en términos de datos para aportar información en cuanto a políticas públicas. Mostramos también desde Chile análisis econométricos, comentábamos que la dificultad muchas veces desde los ministerios sectoriales, hablando en terminología chilena, es convencer a los tomadores de decisiones, sobre todo a nivel económico, porque fundamentalmente ellos piden indicadores muy precisos, bastante más, entre comillas, duros o objetivos que conceptos como bienestar subjetivo o bienestar personal, que vienen desde una esfera mucho más de satisfacción de usuarios. Nosotros tenemos una trayectoria ya larga de gobiernos en los cuales la formación académica dura. Nuestro actual presidente tiene su doctorado en economía en Harvard, y eso implica entonces de que vivimos en un nivel en el cual básicamente las consideraciones económicas y de financiamiento de sistemas están supeditas a una cantidad de otros elementos más amplios. Esto lo puedo decir acá en Ciudad de México. Muy bien, eso es en resumen. Lo que discutimos fue una discusión con preguntas muy interesantes. No alcanzamos, tal como usted señalaba, a tener tiempo para contestar todo lo que surgió en el debate. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esta intervención cerramos esta sesión para construir una base común. Muchas gracias.